Hola, mis hermosos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que el otro día habíamos comenzado a hablar de los planos y bueno, tuvimos un pequeño problema con el Zoom y bueno, pero ahora estamos aquí. Vamos a empezar a trabajar con el plano. Vamos a ver qué es esto del plano, para qué sirve, de qué se trata y cómo podemos hacer para trabajar con el plano. En principio vamos a ver qué es un plano. Y acá tenemos dos imágenes, ¿sí? De dos planitos. ¿Qué son los planos? Son dibujos que representan un lugar, pero como si nosotros lo estuviésemos mirando de arriba, como si estuviésemos en un helicóptero y vemos de arriba la forma en la que tiene, por ejemplo, una casa. Es una representación plana, ¿sí? Es decir, planita quiere decir como el papel, ¿sí? De arriba lo veo como si fuese plano. ¿Para qué usamos el plano? El plano lo usamos, por ejemplo, para representar una pieza, una casa, o para representar el colegio, para representar el barrio, por ejemplo. Acá tengo un plano, por ejemplo, de una casa. Fíjense, están distribuidos los espacios y los dibujos están hechos como si estuviésemos mirándolos de arriba. Fíjense, la sala, el comedor, cómo están distribuidos los espacios, la habitación. Fíjense que está vista la cama desde arriba, los baños también, y todos los lugares, los espacios vistos precisamente desde arriba. Es una representación plana precisamente de un lugar donde se muestra espacios y donde me permite a mí ubicarme, saber para dónde tengo que ir, si quiero ir a la cocina, si quiero ir al baño, ir a las habitaciones, por dónde se entra, cuáles son los espacios donde hay ventanas, por ejemplo. Esto todo está precisamente representado aquí en la casa, en el planito de la casa. Pero vamos a ver para qué es necesario trabajar esto del plano, o sea, qué es lo que yo voy a aprender con esto del plano. Fundamentalmente son competencias para la vida. ¿Y a qué me refiero cuando digo competencias para la vida? Fíjense, acá yo tengo un plano de un lugar. Esperen que se los voy a agrandar un poquitito para que se vean mucho mejor. Ahí va, muy bien, ahí está. Lo que tengo acá es la representación de un barrio. Y fíjense cómo está hecho este plano. Primero, la rosa de los vientos, los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque a partir de los puntos cardinales voy a saber si estoy, por ejemplo, en el hospital, ¿para dónde tengo que caminar? Si para el norte, si para el sur, si para el este o para el oeste. Este, oeste, norte o sur. Otra cosa que voy a tener en cuenta, ¿sí?, es que el plano siempre me va a explicar cómo se llega a un lugar desde una ubicación específica. Es decir, para eso me sirve saber cómo se hace un plano y poder leer un plano. Fíjense que esa es una competencia para la vida. Para eso también voy a tener lugares de referencia. Fíjense que hay pequeños espacios que me van a servir como lugares de referencia, como por ejemplo una plaza, el banco, puede llegar a ser también, por ejemplo, una escuela, puede llegar a ser un sanatorio, un hospital. Esos son todos lugares de referencia que están hechos de manera más resaltada precisamente para que me pueda ubicar. Y también en el plano va a figurar el nombre de las calles, porque ahora vamos a ver cómo se hace para trazar un planito. Cuando estoy hablando del plano, por ejemplo, de un barrio o del recorrido que tengo que hacer para llegar, por ejemplo, a un lugar. Fíjense, vamos a tener en un plano, ¿sí? Imagínense, esta es la hoja, ¿no es cierto? Ahí tengo la hojita y voy a dibujar las manzanas, las 4 cuadras que corresponden a una manzana, las dibujo por medio de un cuadrado o de un rectángulo, según sean, ¿no es cierto? En esa manzana, ¿sí?, van a estar las casas o, por ejemplo, puede llegar a haber un banco, puede llegar a haber un hospital, puede llegar a haber un cine, un teatro, los bomberos, por ejemplo. O como en esta, por ejemplo, que estoy viendo acá, que solamente se marca las casitas. Esta cuadra está solamente conformada por casas. Si ustedes ven en la cuadra de enfrente, si la que está al este, esto es una plaza. Si miran a la que está hacia el sur, esto aparentemente es un edificio.
¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué tenemos acá? Aparte de los lugares de referencia, las manzanas, tengo algo muy importante. Entre cada cuadra y cada cuadra quedan delimitadas las calles. Y las calles tienen que tener un nombre, ¿sí? Voy a colocar los nombres, voy a colocar las referencias. ¿Qué es esto de las referencias? ¿Qué es la simbología que se utiliza? Como les digo, por ejemplo, si yo quiero decir que en esta cuadra, por ejemplo, esta casita es una salita, voy a utilizar como símbolo, por ejemplo, una cruz roja, que es el símbolo del hospital, ¿sí? Si quiero por ejemplo, indicar que esto es una escuela, lo que voy a hacer en este caso, sí, es poner por ejemplo, una bandera, ¿sí? Si quiero decir que es un restaurante, por ejemplo, en algún lugar que esta casita es un restaurante, por ejemplo, lo que voy a hacer es dibujar la casita y aparte 2 cuchillos o 2 tenedores entrelazados, ¿sí? Cruzados. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de que ahí hay por ejemplo, restaurante. Es decir, ¿cómo voy a dibujar? Porque ustedes una de las tareas que tienen es dibujar un planito. En una hoja, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en esa hoja voy a dibujar cada uno de los cuadrados que va a representar las cuadras, ¿sí? Y entre esas cuadras tengo que señalar los nombres de las calles. La idea es que ustedes pongan de punto de referencia su casa y el trayecto que ustedes hacen, por ejemplo, para llegar hasta el colegio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo les va entonces. En el Zoom del viernes lo hablamos para ver cómo les va y cómo están trabajando con esta actividad, ¿sí? Les aseguro que va a ser fácil y les va a salir un plano súper hermoso. Un beso enorme y nos vemos.